Bien, buenos días. Vamos a estudiar en esta mañana capítulo 12, versículos del 5 al 8, donde se incorporan dos personajes nuevos en la escena que estábamos trabajando este capítulo. Vamos a orar para entonces poder desarrollar los versículos que tenemos que trabajar. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por el don de la vida. Gracias porque nos permites continuar estudiando tu palabra. Pedimos, Señor, la sabiduría de lo alto, para que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio, para que grabes en nuestra mente, Señor, tu palabra, para que puedas poner en nosotros fe, para que puedas poner en nosotros también amor, Señor, para que también puedas permitirnos, Señor, vivir de acuerdo con los principios de tu palabra, que no haya nada ni nadie que nos separe de tu amor, que tu palabra afiance nuestra fe en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a revisar lo del versículo 5. Dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Encontramos nosotros ahora que se nos presentan estos personajes. Eh, Recordemos que estamos trabajando más o menos en el año tercero de el rey medo-persa Ciro II el Grande. Estamos hablando, ¿verdad?, de los años 538, 39, 536, 35, donde se desarrolla todo este proceso donde Daniel está recibiendo la visión. Recuerden también que esta visión, ya a este momento en que estamos estudiando, estamos hablando de una predicción profética que se desarrolla posterior al año de 1798, donde el capítulo 12 básicamente nos narra los últimos acontecimientos de la historia de esta tierra y nos introduce precisamente a la intervención final de Dios cuando se hace presente para defender a su pueblo y eh, nos deja allí con la presencia específicamente de Miguel, que es Cristo, como ya lo vimos en diciembre, y podemos ver entonces que se hace necesaria la intervención de él para aclarar varios aspectos que estamos viendo ahí. Bueno, la expresión que aparece en el versículo dice otros dos, que nos da la idea de dos personajes adicionales a Daniel, o dos personajes adicionales a Gabriel, ¿verdad? Dice el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Una posibilidad sería que Gabriel se haya incluido allí como uno de sus dos personajes, pero también puede existir la posibilidad de que hayan cuatro personajes. Es decir, si aquí estos otros dos se refieren a dos diferentes, estaríamos pensando entonces que el ángel Gabriel estaba allí presente, estaba Daniel y se habla de dos personajes diferentes más, o dos personajes que tenemos que agregar más. Decimos esto porque Gabriel es el personaje que constantemente se mantiene en comunicación con Daniel y aparece en la visión, ¿verdad? Entonces, este, precisamente Gabriel, como recordamos, había recibido la orden por parte de Miguel, es decir, por parte de Jesús en el capítulo 10 y en el capítulo 8, para que viniera a aclarar todas las dudas que tenía precisamente Daniel, referentes a el periodo de los 2300 tardes y mañanas. También Daniel manifiesta mucha preocupación sobre ese periodo de 1260. Entonces, eh, precisamente encontramos nosotros que la, la intervención de Gabriel tiene un propósito específico y es explicarle a Daniel eh, todo el desarrollo histórico que se iba a dar posterior
en este caso, año 538, 539. Otro aspecto importante que podemos considerar es que se habla también que estaba sobre las aguas del río. Este, es evidente que Miguel está presente allí, ¿verdad? Lo vemos presente en el capítulo 10 y lo vamos a ver en el capítulo 12. Ok, si son cuatro los personajes, ¿verdad? Tenemos a Daniel como el representante de la tierra, ¿verdad? Que está inmerso en la visión. Tenemos a Gabriel, que fue el que se le dio la orden de venir a explicarle a Daniel todo. Tenemos al Señor Jesús que aparece como una garantía de que todo lo que se está desarrollando proféticamente cuenta con la aprobación del Señor Jesús. Pero también podemos nosotros pensar que hay un cuarto personaje, y ese cuarto personaje podría referirse a otro ángel, ¿verdad? Otro ángel que eh, generalmente en algunos episodios bíblicos vamos a encontrar que la aparición en la tierra no es de un ángel único, sino de dos. Por ejemplo, en Génesis 3:24 nos dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ahora viene algo muy importante. En hebreo, el plural querubines, sin un numeral, indica dos. Entonces, cuando nosotros encontramos aquí la expresión querubines, hace referencia a dos. Entonces, esa es una de las apariciones, digamos, o de las relaciones que encontramos nosotros. También podemos recordar que en el capítulo 18 de Génesis, se nos recuerda o se nos avisa a nosotros que cuando se trabaja la situación, también encontramos nosotros que en el santuario, cuando se dio la orden de su construcción, y específicamente se habló del lugar santísimo, sobre el propiciatorio, ¿verdad? Recuerden que el propiciatorio es la cubierta del arca. Se dice que habían tallado dos querubines, ¿verdad? Que cubrían con sus alas, ¿verdad? En una actitud de reverencia. Recuerden que también en las cortinas estaban ángeles representados allí. Y también encontramos nosotros que cuando Jesús resucitó, habían dos ángeles conectados allí con la resurrección de Jesús. Cuando Jesús también asciende al cielo, aparecen dos ángeles que acompañaron a Jesús, se quedaron allí, eh, precisamente dos de la cantidad de ángeles que llegaron, precisamente para conversar con los discípulos, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a encontrar esa posibilidad de que hayan dos personajes. Entonces, según los versículos que hemos visto, un autor llamado Donald y autor también, o autora Vesta Manson, ellas llegan a la siguiente conclusión, que creo que todos podríamos llegar como a la misma conclusión también. Cuatro.
Otro ángel fue designado entonces para ocupar la posición de querubín asociado que antes había ocupado Gabriel. De este segundo querubín, la Biblia no proporciona el nombre. Y número 5 es a ellos a quienes se refieren las instancias, no las únicas, por cierto, mencionadas como ilustración en el párrafo anterior. Entonces, digamos, basado en los versículos que mencionamos de la aparición de dos ángeles angelicales, podemos llegar a la conclusión entonces que uno de los ángeles era Gabriel y el otro es el que sustituyó a Gabriel, ¿verdad? Cuando Gabriel ocupa el lugar de Lucifer. Y no sabemos el nombre de él, ¿verdad? Muchas veces escuchamos que a nivel de otras denominaciones le ponen nombres a los ángeles, pero nosotros bíblicamente no podemos eh, indicar el nombre utilizando un texto bíblico. Esto es muy importante porque hay muchos aspectos que la gente popularmente conoce y que no corresponden con la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es entonces la conclusión o el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita? En la escena, los seres celestiales que aparecen allí se refieren entonces a Gabriel y a su querubín asociado, ¿verdad? El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, hablando del Hidekel o también conocido como el río Tigris. Mencionamos a Miguel que estaba sobre las aguas del río y el cuarto sería entonces Daniel que representaría la presencia humana allí, la intervención humana que Dios considera importante ubicarlo en esa visión. ¿Qué pasa cuando se da ese diálogo entre Gabriel y Daniel, verdad? Entonces aparece Miguel allí presente y son responsables, tanto ahora Gabriel como Miguel, para poder explicar, para poder aclarar los aspectos que no están claros en la mente de Daniel y que Dios en su infinita sabiduría también pudo prever que nosotros como seres humanos podíamos también tener las mismas inquietudes que Daniel tenía referentes a los periodos de tiempo, ¿verdad? Entonces van a aparecer precisamente para poder brindar cierta información, ¿verdad? Y en este caso, esa información, y la vamos a leer, voy a leerla toda para que ustedes la puedan tener presente. Vamos a leer a partir del, del capítulo 12 y vamos a ver que allí en los versículos 6 y 7 se nos dice, y dijo uno el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, hay una inquietud por parte de, de los personajes que aparecen, ¿verdad? Porque ahora no es Daniel el que aparece preguntando, Daniel va a aparecer en el versículo 9. Eh, pero en el versículo 6 ahora son entre ellos, ¿verdad? Dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces ahora los personajes que encontramos nosotros son estos dos ángeles que aparecen allí en medio de esa escena y entonces uno le pregunta, en este caso el que está sobre las aguas del río, es decir, preguntándole específicamente a Miguel, ¿cuándo será el fin de esas maravillas? ¿Verdad? Entonces aparece la intervención, ¿verdad? Ahora del personaje que durante bastantes años ha estado a la par de Daniel, explicándole, dando tiempo para que Daniel pueda madurar en su mente los conceptos que se le estaban mostrando.
Es un personaje que habíamos estudiado que lucha en favor de su pueblo, ¿verdad? Y entonces ahora aparece allí también, en este caso, presentándose en medio de esta situación. Entonces viene la pregunta, ¿cuál será el fin de estas maravillas? ¿Cuáles maravillas? ¿Verdad? ¿Cuáles maravillas está haciendo referencia? Entonces vamos a encontrar nosotros que ya estas maravillas habían sido desarrolladas en el capítulo 11 y el versículo 36, cuando se dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces ahora, estas maravillas, bueno, en la palabra original se refiere a las mismas que estaban en el versículo 36 del capítulo 11. Son aquellas expresiones o acciones que están referidas al rey del norte y son expresiones que ofenden a Dios, son blasfemias en contra de Dios y se refieren entonces a ese plan paralelo, ¿verdad? Que se estableció. Es un plan que está basado en conceptos humanos y que saca a Dios precisamente del plan de salvación. Y se ponen ellos como plan de salvación. Entonces, el capítulo 7, versículos 8 y 20 nos habla de una boca que hablaba grandes cosas, las grandes palabras que hablaba el cuerno en el capítulo 7 y versículo 11, palabras contra el Altísimo, capítulo 7 y versículo 25, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, capítulo 11 versículo 32. La boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, dice blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces aquí encontramos nosotros que hay una preocupación ahora también por los seres celestiales que están ahí y se preguntan entonces hasta cuándo se va a permitir eso, ¿verdad? Entonces daría la impresión como que Gabriel no, pareciera que él tampoco había entendido o que quería reforzar la idea en Daniel de cuánto sería el tiempo que habría que tolerar esas blasfemias, ¿verdad? Esa pretensión del ser humano de hacerse Dios aquí en la tierra, sustituir el plan de salvación, sustituir el santuario celestial, sustituir todo lo que tenía referencia a Dios. Es decir, ese rey del norte tenía una pretensión, ¿verdad? De acercarse o de asemejarse o de sustituir a Dios, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 7, versículo 25, ese tiempo estaba determinado como tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, los 1260 años. El capítulo 11, versículos 27 y 35 se refieren a ese mismo proceso, a ese mismo periodo, perdón, haciendo referencia al plazo, ¿verdad? En el 11:33 se habla de algunos días o mejor muchos días y en el 11:35 hasta el tiempo determinado. En el 11:36 se refiere hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y en el 11:40 se refiere a ese mismo periodo como diciéndole al cabo del tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué se hace esa pregunta? Bueno, porque evidentemente Gabriel quiere confirmar lo que sucede, el tiempo que dura ese periodo, ¿verdad? Entonces, se habla también de confirmar el plazo. Se habla de que ese plazo sería un plazo de persecución en contra de los hijos de Dios y también se va a reafirmar el hecho de que una vez concluido ese plazo, inmediatamente arranca lo que se denomina en Daniel el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, de esa manera se ve el cumplimiento de el periodo de los 1260 y el surgimiento entonces del tiempo del fin posterior a ese periodo. El versículo 7 dice, y oí al varón vestido de lino,
que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, vean que hemos estudiado y podemos determinar que para el libro de Daniel, para Dios, para Gabriel, para Daniel, el periodo de los 1260 años es un periodo de muchísima importancia, porque nos permite ubicar los, los escenarios del tiempo final, ¿verdad? Es decir, nos ubica un periodo de tiempo de persecución del pueblo de Dios. Nos dice que durante ese periodo la palabra de Dios sería oscurecida. Nos dice que no se podría o no se daría una predicación, digamos, por decirlo de alguna manera, porque no se permitía acerca del santuario. Pero posterior a esa fecha, eh, cuando Dios delimita y dice, hasta aquí voy a permitir esa manifestación del Hijo de Pecado, eh, surge lo que se denomina el tiempo del fin. Y en ese surgimiento entonces nos vamos a dar cuenta que se va a dar la predicación del Evangelio. Ahorita lo vamos a retomar. Entonces ahora el, encontramos nosotros que se dice aquí que alza su diestra y su siniestra al cielo y jura por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, ¿verdad? El libro de Hebreos nos habla también de un concepto similar. Voy a leerlo para recordárselo a ustedes. Hebreos capítulo 6 y el versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y el versículo 13 también dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces existe la acción, en este caso de Miguel, de utilizar el juramento para decir, primero, que que refuerza el plan que Dios tiene. Digamos, esto es uno de los elementos que hemos tratado de incentivar cuando hemos estudiado esto. Digamos, Dios tiene control de la historia. Aquí otra vez Miguel interviene, Dios interviene diciendo, eh, hay un momento determinado en que este poder, denominado Rey del Norte, va a terminar. Y Dios interviene haciendo un juramento para garantizar que eso va a ser así, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque evidentemente ese periodo de los 1260 años, pues tuvo un inicio, 538, y tuvo un final, 1798, ¿verdad? Y entonces ahora nos habla de la dispersión del poder del pueblo santo, haciendo referencia entonces a la persecución con que el pueblo de Dios sería perseguido, sería castigado, sería humillado, sería muerto inclusive, ¿verdad? Y con esas circunstancias no se podía predicar el Evangelio, ¿verdad? Por lo menos no en la dimensión como nos presenta el periodo posterior a 1260, ¿verdad? Que nos presenta al Evangelio de Apocalipsis 14 con tres ángeles que andan por toda la tierra predicando el Evangelio, ¿verdad? Entonces es diferente la forma. Sí, ustedes recuerdan que en el periodo de los 1260 años la gente escribía prácticamente allí en pedacitos, versículos, ¿verdad? Y los compartían con la gente, pero tenían que hacerlo de manera muy precavida, no podían darse la predicación del Evangelio como sí lo muestra el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, este, esa persecución habría de terminar, ¿verdad? Habría de terminar en el año de 1798. Y eh, ese periodo también
introduciría entonces la predicación del Evangelio, que se introduce con el surgimiento también de un movimiento eh, que se denomina Iglesia Adventista del Séptimo Día, que recibiría la bendición de poder comprender la profecía bíblica, de predicar la profecía bíblica. Surge en Estados Unidos, donde los recursos financieros han permitido enviar los misioneros a toda parte del mundo, donde encontramos nosotros que la predicación del Evangelio se podía dar con libertad. Entonces, encontramos nosotros allí que esta iglesia, representada también como el Monte de Sión, ¿verdad? Este, representada también en Apocalipsis como el remanente de Dios, y surge entonces en este final de la historia para predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál iba a ser esa predicación? Bueno, la predicación es la que encontramos nosotros en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 nos presenta, entre otros mensajes, voy a mencionar los más relevantes, ¿verdad? Del Apocalipsis 14 encontramos nosotros que está temer a Dios, que significa la obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Cuando dice darle gloria, entendemos nosotros en la palabra de Dios que darle gloria es cuando nosotros, de entre muchas cosas, ¿verdad? Cuidamos nuestro cuerpo, es decir, el mensaje de salud. Encontramos nosotros también que se habla de el sábado. Ya ese es un tema que lo hemos abordado también en otra ocasión, porque dice que la hora de su juicio ha llegado y ahora aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, el juicio que se inicia en 1844 es un elemento fundamental en la predicación del Evangelio, y el sábado como día de adoración. Ayer lo vimos un poquito en el tema rápidamente. Vamos a verlo más adelante también en las predicaciones de sábado de este periodo. Y entonces ahora también encontramos nosotros que eh, hay también una contra del mensaje que se está predicando. Pero Satanás no se queda quieto. Él sabe que Dios le pone límites y entonces ahora va a trabajar por medio del Rey del Norte. ¿Qué va a hacer con el Rey del Norte? Va a ir buscando paulatinamente cómo restablecer su poder. ¿Qué va a hacer más? Bueno, va a tomar Estados Unidos, que se había declarado como un país de libertad de conciencia, separado el Estado de la religión, pero a través del poder político va a ir transformando a Estados Unidos en, y devolverle al principio de la bestia, es decir, Estados Unidos, que representa también el poder evangélico, que no aceptó el mensaje eh, fundamental de la palabra de Dios, no aceptó la verdad del sábado, no aceptó la verdad del santuario, ¿verdad? Entonces, esa gente que no ha rechazado la verdad, unidos como una religión, eh, unirán la religión con el Estado, ¿verdad? Entendiendo que Estados Unidos se va a convertir, y prácticamente ya lo es, una superpotencia mundial, y entonces estos dos poderes se van a unir a un tercer poder, que es el espiritismo. Entonces tenemos allí al sistema católico, al sistema protestante apóstata y al espiritismo, ¿verdad? Eso recuerden que aparece en Apocalipsis capítulo 16, versículos 3 y 14, ¿verdad? Y de esa manera se le va a dar poder entonces al, a lo que en Apocalipsis 18 aparece como la Gran Babilonia, ¿verdad? Y entonces hay una predicación que hacer, y es la predicación del juicio que surge en el año de 1844 según la profecía bíblica y que se extiende a todo el mundo. Por eso es que aparecen tres ángeles predicando. Esta predicación va a provocar en el mundo la división en dos grandes grupos, ¿verdad?
el grupo que acepta la verdad de Dios y el grupo que la rechaza. Solamente habrán dos grupos. El grupo que acepta la verdad de Dios quiere decir que guardan el sábado, son sellados. Entonces, ese es un grupo. Y el otro grupo recibirá entonces la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, encontramos nosotros allí la importancia eh, de ver cómo Dios nos hace la provisión a nosotros para que nos conozcamos precisamente lo que está sucediendo. Eh, Encontramos también nosotros que la pregunta de cuál será el fin de estas cosas o será, eh, puede llevarnos entonces a la profundidad, digamos, en que en este caso el Señor Jesús y Gabriel querían manifestarle a Daniel, ¿verdad? Porque Daniel ahora va a intervenir. Daniel va a intervenir y entonces ahora la inquietud de Daniel está centrada, pareciera más que nada, en la parte de el periodo de de los 1260 y el periodo de los 2300, ¿verdad? Entonces, pareciera que cuando Miguel hablan, no se refieren a eso. Entonces, eh, para Daniel, la situación de la abominación desoladora, de llevarle la contra a lo que él denominaba la continuidad de Cristo en el santuario fortaleza, eh, el periodo denominado tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? ¿Qué sucedería con eso? Parece que Daniel o no estaba comprendiendo o tenía alguna inquietud relacionada con eso. Y pareciera que no se le estaba prestando atención. Entonces, nosotros vamos a encontrar que los últimos versículos del 9 al 13 van a contestar lo que a Daniel le preocupa. De hecho, en la última intervención de Daniel, y vamos a encontrar que es la última respuesta que vamos a encontrar. Ese tema lo voy a dejar para la otra semana porque quiero que abordemos el periodo nuevamente, los 1260, los 1260, los 1335 y las 2300 tardes y mañanas, y poder darle un contexto a todo eso que ya hemos visto, porque ya lo hemos trabajado un poquito, nada más que el 1335 y 1290 no los hemos visto. Entonces estaríamos abordándolo la próxima semana y cerraríamos, si Dios lo permite, el capítulo 12 de esa manera, viendo las cuatro periodos de tiempo que Daniel tuvo una preocupación y que parece que Daniel tiene que otra vez como decir, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Verdad? Pero entonces, bueno, a Daniel se le va a dar una respuesta y se van a volver a hablar de estos periodos. Así que si Dios lo permite, la próxima semana estaríamos desarrollando esta temática. Bien, concluimos el tema de hoy por acá y nos veríamos la próxima semana, si Dios lo permite.